Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, resuena en lo más profundo de muchos de nosotros, el pasado. Específicamente vamos a explorar esa poderosa idea que nos llega con el título, y de Met el pasado vuelve, no olvidemos lo vivido. ¿Alguna vez has sentido que los ecos de tus experiencias pasadas te acompañan, influyendo en tu presente y, a veces, hasta en tu futuro? ¿Te has preguntado por qué ciertos recuerdos parecen grabados a fuego en nuestra memoria, mientras que otros se desvanecen como la niebla? Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a desgranar hoy. Vamos a adentrarnos en cómo nuestro pasado nos moldea, por qué es tan importante recordarlo, y cómo podemos utilizar esas lecciones para vivir un presente más pleno y consciente. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí compartimos reflexiones, historias y herramientas que te ayudarán a navegar por la vida con mayor profundidad y entendimiento. Solo dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos a empezar. El pasado. Esa nebulosa de recuerdos, sensaciones, lecciones y, a veces, heridas. Pensamos en él como algo que ya pasó, que está cerrado, pero la verdad es que el pasado no es un libro que cerramos y guardamos en una estantería. Es más bien un río subterráneo que alimenta constantemente las aguas de nuestro presente. La frase "y de Met el pasado vuelve" no se refiere necesariamente a una persona específica llamada Demet, aunque podría serlo, sino más bien a la naturaleza intrínseca de cómo el pasado se manifiesta en nuestras vidas, a menudo de formas inesperadas. A veces nos trae de vuelta oportunidades que creíamos perdidas, otras veces nos recuerda patrones de comportamiento que necesitamos romper. Y sobre todo nos trae las lecciones que hemos aprendido, o que necesitamos aprender. Consideremos, por ejemplo, las emociones. Un olor particular, una canción antigua, una fotografía descolorida, y de repente estamos transportados a otro tiempo. Esa nostalgia que sentimos, esa alegría o esa tristeza que se revive, son manifestaciones directas de nuestro pasado interactuando con nuestro presente. No es que el pasado esté literalmente volviendo, sino que la conexión neuronal y emocional que creamos en ese momento sigue activa y puede ser reactivada por estímulos externos o internos. Y esto es algo fundamental. Nuestra identidad, en gran medida, está construida sobre la suma de nuestras experiencias. Cada risa, cada lágrima, cada desafío superado, cada error cometido, ha dejado una huella en quienes somos hoy. Piensa en tu infancia. Los juegos, las amistades, las enseñanzas de tus padres o tutores. Todo eso sentó las bases de tu personalidad, de tus valores, de tus miedos y de tus aspiraciones. Incluso esas experiencias dolorosas, esos tropiezos por difíciles que hayan sido, nos han enseñado resiliencia, nos han mostrado nuestros límites y a menudo, nos han impulsado a crecer de maneras que no habríamos imaginado. Ignorar el pasado sería como intentar construir una casa sin cimientos. Sería una estructura frágil, vulnerable a cualquier vendaval. Pero, ¿qué significa exactamente no olvidemos lo vivido? No se trata de quedarnos anclados en el ayer, lamentando lo que fue o deseando que fuera diferente. Eso sería una trampa. Olvidar por completo, por otro lado, tampoco es la solución. La clave está en el recuerdo selectivo y consciente. Se trata de honrar nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas, porque todas ellas nos han convertido en la persona que somos. Es un ejercicio de gratitud, incluso por los momentos difíciles, porque nos han enseñado algo. A menudo tendemos a idealizar el pasado, a recordar solo los buenos momentos y a olvidar las dificultades. O al revés, nos quedamos rumiando los errores y las injusticias, permitiendo que esas experiencias negativas definan nuestro presente. Ninguna de las dos actitudes es saludable. La sabiduría reside en encontrar un equilibrio, en reconocer la complejidad de nuestras vivencias. Por ejemplo, si tuviste una relación difícil en el pasado, no se trata de olvidar a esa persona o de borrar los recuerdos. Se trata de analizar qué aprendiste de esa relación. ¿Qué patrones identificaste? ¿Qué límites estableciste? ¿Qué te enseñó sobre el amor, la comunicación o sobre ti mismo? Cuando podemos ver el pasado a través de la lente del aprendizaje, dejamos de ser víctimas de nuestras experiencias y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia evolución. Y este proceso de recordar conscientemente no es solo para entender quiénes fuimos, sino también para navegar mejor quienes queremos ser.
Nuestras experiencias pasadas nos brindan un mapa, una guía. Si hemos tropezado antes con una piedra, es probable que en el futuro, al ver una piedra similar, recordemos esa experiencia y tomemos precauciones. Lo mismo ocurre con nuestras decisiones. Los aciertos pasados nos dan confianza, y los errores nos advierten. La frase "y demet el pasado vuelve" también puede interpretarse como una llamada a la acción. A veces el pasado regresa para darnos una segunda oportunidad. Quizás dejaste de lado un talento, una pasión, un proyecto que amabas. El pasado te devuelve esa idea, esa chispa, invitándote a retomarla. O tal vez el pasado regresa para sanar. Algunas heridas no cicatrizan completamente si no las abordamos, si no les damos el espacio y la atención que merecen. ¿Y cómo podemos integrar este concepto en nuestra vida diaria? Primero, la autorreflexión. Dedica tiempo a pensar en tus experiencias. Escribe un diario, medita, habla con amigos de confianza o un terapeuta. No se trata de autoflagelarse, sino de comprender. ¿Qué momentos fueron cruciales en tu desarrollo? ¿Qué personas tuvieron un impacto significativo en ti? ¿Qué decisiones te llevaron por caminos inesperados? Segundo, la aceptación. Aceptar nuestro pasado no significa que nos guste todo lo que sucedió, sino que reconocemos que sucedió y que forma parte de nuestra historia. La resistencia al pasado, el querer cambiarlo, es una fuente constante de sufrimiento. La aceptación, en cambio, libera energía y nos permite enfocarnos en el presente y en el futuro. Tercero, la gratitud. Intenta encontrar algo por lo que estar agradecido en cada experiencia, incluso en las más duras. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver el vaso medio lleno y a reconocer las lecciones valiosas que hemos cosechado. Por ejemplo, si pasaste por un momento de desempleo, puedes estar agradecido por haber descubierto nuevas habilidades, por haber fortalecido tu red de contactos o por haber aprendido a valorar más la estabilidad. La memoria no es un archivo estático. Es un proceso dinámico. Y nosotros tenemos un papel activo en cómo construimos y reconstruimos nuestro pasado. Podemos elegir enfocarnos en el victimismo, en el arrepentimiento, o podemos elegir enfocarnos en el aprendizaje, en el crecimiento y en la fortaleza que hemos adquirido. No olvidemos lo vivido es, en esencia, una invitación a la sabiduría. Es reconocer que cada experiencia, por fugaz que parezca, contribuye a la rica tapestría de nuestra existencia. Es entender que nuestros errores no nos definen, pero nuestras lecciones sí. Es abrazar la totalidad de nuestra historia, con sus luces y sombras, porque es esa totalidad la que nos hace únicos y nos impulsa hacia adelante. Pensemos en el impacto que el pasado tiene en nuestras relaciones. Muchas veces repetimos patrones de comportamiento que hemos aprendido en nuestra infancia o en relaciones anteriores sin darnos cuenta. Si en nuestra familia no se expresaban las emociones abiertamente, es posible que nos cueste hacerlo en nuestras relaciones adultas. Si hemos sido heridos por falta de confianza, podemos tender a ser desconfiados con los demás. Reconocer estos patrones es el primer paso para cambiarlos y para construir relaciones más saludables y auténticas. El pasado también nos da un sentido de continuidad. Nos conecta con nuestras raíces, con nuestra historia familiar, con nuestra cultura. Nos ayuda a entender de dónde venimos y a dónde vamos. Sin esa conexión, nos sentiríamos como hojas a la deriva, sin ancla. Y por supuesto, está la belleza del recuerdo. Recordar momentos felices nos llena de alegría, nos inspira, nos recuerda la capacidad humana para el amor, la conexión y la creatividad. Las fotos, los vídeos, las historias que compartimos con nuestros seres queridos, son tesoros que nos permiten revivir esos instantes y mantener vivo el vínculo. Sin embargo, es crucial recordar que el pasado no debe ser una cadena que nos ate. Si estamos constantemente atrapados en la nostalgia o en el arrepentimiento, nos perdemos la riqueza del presente y la promesa del futuro. La habilidad para recordar conscientemente implica también la habilidad para dejar ir lo que ya no nos sirve, para soltar las cargas que nos impiden avanzar. La frase "y demet el pasado vuelve" también puede tener un matiz de advertencia. A veces el pasado vuelve para recordarnos que las acciones tienen consecuencias. Que las decisiones tomadas en el pasado pueden tener un impacto en el presente y en el futuro. Y que si no aprendemos de nuestros errores, corremos el riesgo de repetirlos. Es un llamado a la responsabilidad. En resumen, hemos explorado la profunda conexión entre nuestro pasado y nuestro presente.
Hemos visto cómo nuestras experiencias, tanto las positivas como las negativas, nos moldean y nos enseñan. Hemos reflexionado sobre la importancia de recordar de manera consciente, no para quedarnos anclados, sino para aprender, crecer y avanzar. Hemos entendido que el pasado no es algo que se va y no vuelve, sino una fuerza que, de forma sutil o evidente, se manifiesta en nuestra vida, trayendo lecciones, oportunidades y a veces recordatorios importantes. Y hemos hablado de la necesidad de aceptar nuestro pasado, de encontrar la gratitud en nuestras experiencias y de utilizar esas lecciones como herramientas para construir un presente más pleno y un futuro más consciente. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión de hoy. Espero que este vídeo te haya brindado nuevas perspectivas y te haya animado a mirar tu propio pasado con una nueva luz. Me encantaría saber qué piensas sobre esto. ¿Cómo influye tu pasado en tu vida actual? ¿Hay alguna lección particular que te haya marcado? Por favor, deja tus comentarios abajo. Tu experiencia y tu opinión son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigamos explorando juntos estos temas tan importantes. Nos vemos en el próximo vídeo.